Las llamas que persiguen. Prepárate, porque esta noche te traemos una historia que te va a helar la sangre. Imagina un pueblo olvidado en las entrañas de México, donde el pasado no se queda enterrado y las almas condenadas nunca descansan. Esta es Las llamas que persiguen, la primera parte de un cuento que te hará dudar de lo que ves en las sombras. Si estás listo para no dormir, quédate con nosotros y no apagues la luz. El viento ululaba como un lobo hambriento en las calles desiertas de San Gregorio, un pueblo olvidado en las tierras áridas de Zacatecas. Las casas de adobe, agrietadas por el sol y el tiempo, parecían observar en silencio, como si guardaran secretos que nadie quería desenterrar. Era la medianoche del 13 de octubre de 2025 y el aire olía a polvo y a algo más, algo metálico, como sangre seca. En la única iglesia del pueblo, una construcción de piedra que parecía más antigua que el mismísimo tiempo, una joven temblaba en el suelo frente al altar. Su nombre era Clara Morales y esa noche su vida cambiaría para siempre. Clara, de 23 años, no era de San Gregorio. Había llegado al pueblo hacía apenas una semana, huyendo de algo que no podía explicar ni a sí misma. Sus ojos, de un café profundo, estaban inyectados de sangre y su cabello negro revuelto caía sobre su rostro como una cortina rota. No había dormido en días. Las pesadillas la perseguían. Imágenes de fuego, de rostros deformados por el dolor, de manos que la alcanzaban desde la oscuridad. Pero no eran solo sueños. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien la observaba. Y esa noche, en la iglesia, lo sintió más cerca que nunca. El padre Esteban, el sacerdote del pueblo, la había encontrado hecha un ovillo frente al altar. Era un hombre de unos 60 años, con el rostro curtido y una mirada que parecía atravesar el alma. Había visto muchas cosas en su vida, pero nunca a alguien tan aterrado como Clara. «¿Qué te pasa, hija?», preguntó arrodillándose a su lado. Su voz era grave, pero había un dejo de preocupación genuina. Clara alzó la mirada, sus labios temblando. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En su mente, una voz resonaba, no la suya, sino una que parecía venir de muy lejos, de un lugar donde el tiempo no existía. «Tú nos condenaste, y ahora pagarás». «No lo sé», logró balbucear al fin. «No sé qué quieren de mí, pero están aquí, lo siento. Están enojados». El padre Esteban frunció el ceño. No era la primera vez que alguien llegaba a la iglesia buscando refugio de sus demonios, pero algo en los ojos de Clara lo inquietaba. No era solo miedo, era como si ella supiera algo que ni siquiera ella misma entendía. «Tranquila», dijo ayudándola a levantarse. «Nadie puede hacerte daño aquí. Esta es la casa de Dios». Pero Clara no parecía convencida. Sus manos apretaban un rosario que colgaba de su cuello, un regalo de su abuela, quien siempre le decía que lo usara para protegerse de las cosas que no se ven. Mientras el padre Esteban la guiaba hacia una banca, un estruendo resonó en la iglesia. Las puertas de madera, pesadas como tumbas, se sacudieron como si alguien las golpeara desde afuera. «¿Qué fue eso?», susurró Clara, retrocediendo. El padre Esteban no respondió. Caminó hacia las puertas, sus pasos resonando en el suelo de piedra. Cuando llegó, las abrió de un tirón. El viento entró con furia, trayendo consigo un olor a ceniza, pero no había nadie. Solo la noche, negra y silenciosa, extendiéndose más allá del camposanto que rodeaba la iglesia. «Solo es el viento», dijo, aunque su voz no sonaba tan segura como antes. Clara no le creyó, porque en ese momento, en el fondo de su mente, escuchó la voz otra vez. Esta vez no estaba sola. Eran muchas voces, un coro de gritos que se superponían, furiosos, hambrientos. «No puedes esconderte, sacerdote, no puedes salvarla, ella es nuestra». Clara no siempre había sido así, una sombra de sí misma, corriendo de pueblo en pueblo, como si pudiera dejar atrás lo que la perseguía. Hace un año vivía en la Ciudad de México, trabajando como asistente en una librería de viejo en el centro. Era una vida sencilla, casi monótona, pero a ella le gustaba. Los libros eran su refugio, un lugar donde las pesadillas no podían alcanzarla, o al menos eso pensaba. Todo comenzó con un sueño. No era un sueño, era una visión. Estaba en un lugar que no reconocía, una plaza empedrada rodeada de edificios antiguos, como si hubiera viajado al pasado. En el centro de la plaza, una pira ardía con furia, y atados a postes de madera, 7 hombres gritaban mientras las llamas los devoraban. Sus rostros estaban deformados por el dolor, pero sus ojos estaban fijos en ella, no en la Clara del sueño, sino en la Clara que soñaba, como si supieran que ella los estaba viendo. Despertó gritando, empapada en sudor. Al principio, pensó que era solo una pesadilla, un eco de alguna película de terror que había visto de niña. Pero los sueños no terminaron. Cada noche eran más vívidos, más reales. Los hombres en la pira comenzaron a hablarle, a acusarla. «Tú nos condenaste», decían. «Tú nos enviaste al fuego». Y luego empezaron a aparecer en el mundo real. La primera
vez fue en la librería. Estaba sola, ordenando unos libros en el sótano, cuando sintió un escalofrío. La luz parpadeó y el aire se volvió pesado, como si alguien hubiera abierto una tumba. Entonces lo vio. Una figura en la esquina, apenas visible, pero inconfundible. Era uno de los hombres de sus sueños, con la piel chamuscada y los ojos brillando como brasas. No dijo nada, solo la miró, y Clara sintió que su corazón iba a estallar. Corrió escaleras arriba, y cuando volvió con su jefe, la figura había desaparecido, pero el olor a ceniza seguía ahí. Después de eso, las apariciones se volvieron más frecuentes. Sombras en los espejos, susurros en la noche, pasos que la seguían por las calles. Clara intentó ignorarlo, convencerse de que estaba loca, pero no podía, porque cada vez que cerraba los ojos veía la pira, sentía el calor de las llamas, escuchaba los gritos y siempre las mismas palabras. Tú nos condenaste. Desesperada, dejó su trabajo, su departamento, su vida. Se fue al norte, pensando que la distancia la salvaría, pero las sombras la siguieron, y ahora en San Gregorio sentía que estaban más cerca que nunca. Lo que Clara no sabía, lo que no podía saber, era que las sombras que la perseguían no eran simples fantasmas, eran algo mucho peor. Eran las almas de 7 hombres que hace 500 años habían sido condenados a muerte por un sacerdote en una ciudad lejana, en la Italia del Renacimiento. Sus nombres eran Mateo, Luca, Giovanni, Marco, Pietro, Antonio y Nicolò. 7 hombres acusados de herejía, brujería y crímenes que nadie podía probar, pero que nadie se atrevía a dudar. El sacerdote, un hombre de fe implacable llamado Lorenzo da Volterra, los había sentenciado al fuego, convencido de que purificaría sus almas. Pero el fuego no los purificó, los condenó. Sus almas no encontraron descanso, sino un infierno eterno, un lugar de llamas y tormento, donde sus gritos se mezclaban con los de otros condenados. Durante siglos sufrieron, alimentados por un odio que crecía con cada año que pasaba. Odio hacia el sacerdote que los había traicionado, que los había enviado al fuego sin mirar atrás. Y ahora, en el siglo XXI, habían encontrado una manera de escapar. No del todo, no aún. Sus cuerpos eran polvo, pero sus espíritus eran libres y estaban hambrientos. Habían sentido la presencia del sacerdote, no en su forma original, sino en una nueva, Clara Morales. De alguna manera imposible de entender, el alma de Lorenzo da Volterra vivía en ella, y las 7 almas juraron vengarse. No eran fantasmas comunes, eran algo más, algo retorcido por el fuego y el odio. Podían manifestarse en el mundo físico, pero solo por momentos, como sombras que se desvanecían con la luz. Podían susurrar, tocar, incluso herir, pero su poder era limitado. Por ahora, necesitaban a Clara, necesitaban su miedo, su sangre, para completar su venganza y liberarse del infierno que los aprisionaba. En la iglesia, Clara se acurrucó en la banca, abrazándose las rodillas. El padre Esteban había cerrado las puertas y encendido todas las luces, pero eso no la hacía sentir más segura. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta, y el olor a ceniza era más fuerte que nunca. Necesito que me digas la verdad, dijo el padre Esteban sentándose a su lado. ¿Qué te está persiguiendo? No puedo ayudarte si no sé qué es. Clara lo miró, dudando. ¿Cómo podía explicarle algo que ni ella entendía? Pero la mirada del sacerdote era firme, y algo en ella le decía que podía confiar en él. Así que, con voz temblorosa, le contó todo: los sueños, las visiones, las sombras, las voces. Le habló de la pira, de los 7 hombres, de la acusación que la seguía como una maldición. El padre Esteban escuchó en silencio, su rostro cada vez más pálido. Cuando Clara terminó, se quedó callado un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Hay cosas en este mundo que no entendemos, dijo al fin, cosas que van más allá de la fe y la razón, pero una cosa es segura: lo que te persigue no es humano, no del todo. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que estás en peligro, no solo tú, sino todos los que estén cerca de ti. Si lo que dices es cierto, esas cosas no descansarán hasta tenerte. ¿Y qué hago?, preguntó Clara, su voz quebrándose. No puedo seguir corriendo, no puedo escapar de ellos. El padre Esteban se levantó y caminó hacia el altar. Sacó un libro antiguo de un cajón, un tomo encuadernado en cuero con páginas amarillentas. Lo abrió con cuidado, como si temiera que se deshiciera en sus manos. Hay rituales, dijo, antiguos, olvidados por la mayoría. Rituales para proteger el alma, para alejar lo que no pertenece a este mundo. Pero no son fáciles y no siempre funcionan. Necesitaríamos tiempo y algo me dice que no tenemos mucho. Antes de que Clara pudiera responder, un nuevo estruendo sacudió la iglesia. Esta vez no eran las puertas, era el vitral detrás del altar, una imagen de la Virgen de Guadalupe que se había roto en 1000 pedazos. Los fragmentos de vidrio cayeron al suelo y un viento helado llenó la iglesia, apagando las velas una por una. Clara gritó, retrocediendo. El padre Esteban alzó el crucifijo que llevaba al cuello, murmurando una oración
oración en latín, pero las palabras se perdieron en el aire, ahogadas por un sonido que no era de este mundo. Un coro de voces, profundas, guturales, que parecían salir de las paredes mismas. Clara, Clara, no puedes esconderte. Y entonces, en la penumbra, los vio. 7 figuras apenas visibles pero inconfundibles. Estaban de pie al fondo de la iglesia, sus cuerpos envueltos en sombras que parecían arder. Sus rostros eran máscaras de carne quemada, y sus ojos brillaban con un fuego que no era de este mundo. «Aléjense», gritó el padre Esteban sosteniendo el crucifijo con ambas manos. «En el nombre de Dios, los ordeno que se vayan». Las figuras no se movieron. Una de ellas, la que parecía ser el líder, dio un paso adelante. Su voz era como el crujir de las brasas. «Dios no está aquí, viejo, y tú no puedes salvarla». Clara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No podía moverse, no podía respirar. Las figuras se acercaban, paso a paso, y el olor a ceniza era tan fuerte que le quemaba la garganta. Pero justo cuando pensó que todo estaba perdido, algo cambió. Una luz brilló en su pecho, débil al principio, pero cada vez más fuerte. Era el rosario, el regalo de su abuela, que ahora parecía arder con una energía que no podía explicar. Las figuras retrocedieron, como si la luz las quemara. Sus gritos llenaron la iglesia, un sonido de agonía que hizo temblar las paredes. Y entonces, tan rápido como habían aparecido, se desvanecieron, dejando solo el eco de sus voces. «Volveremos, Clara, no puedes escapar». Clara cayó de rodillas, jadeando. El padre Esteban corrió hacia ella, ayudándola a levantarse. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con determinación. «Tenemos que irnos», dijo. «¿Ahora? ¿A dónde?», preguntó Clara, todavía temblando. «No lo sé, pero no puedes quedarte aquí. Ellos volverán, y la próxima vez no sé si podremos detenerlos». Clara y el padre Esteban abandonaron la iglesia esa misma noche, subiendo a una vieja camioneta que el sacerdote guardaba en el patio trasero. Mientras conducían por las carreteras desiertas de Zacatecas, Clara miraba por la ventana, sintiendo que las sombras aún la observaban desde la oscuridad. El rosario seguía en su cuello, cálido al tacto, como si estuviera vivo. «¿Por qué yo?», preguntó al fin, rompiendo el silencio. «¿Por qué me persiguen?». El padre Esteban suspiró, sus manos apretando el volante. «No lo sé, Clara, pero creo que eres más importante de lo que crees. Ese rosario no es un simple objeto, y tú, hay algo en ti, algo que ellos temen». Clara no respondió. No sabía si creerle, no sabía si podía confiar en nadie, pero una cosa era segura: las 7 almas no descansarían hasta encontrarla, y ella no podía seguir corriendo para siempre. En la distancia, el horizonte comenzaba a teñirse de rojo, como si el amanecer trajera consigo un fuego que nunca se apagaría. Clara cerró los ojos y por un momento vio la pira otra vez, los 7 hombres gritando, quemándose, mirándola, y en sus rostros no solo había odio, había algo más, algo que la hizo estremecerse. Era esperanza. ¿Qué fue eso? ¿Sentiste el escalofrío? Clara está huyendo, pero las sombras no se dan por vencidas. ¿Quiénes son esos 7 hombres? ¿Qué quieren de ella? Y lo más importante, ¿más podrá escapar? No te pierdas la segunda parte de Las llamas que persiguen, porque te prometo que esto apenas comienza. Suscríbete, activa la campanita y déjanos un comentario contándonos qué te pareció. Nos vemos en la próxima, si te atreves.